Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Si lo adivinaron por el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir, y atención. Porque hay rumores de que podrían estar juntos de nuevo. Y no solo eso, sino que al parecer hay un evento secreto involucrado. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismes, especulaciones y con suerte, algunas pistas que nos ayuden a entender qué está pasando realmente entre estas dos superestrellas turcas. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor súper rápido. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan del contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y me ayudarán un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después del éxito arrollador de Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable y la verdad es que muchos de nosotros, incluyéndome, nos enamoramos perdidamente de su historia de amor. Can y Sanem, qué pareja. Pero la cosa no se quedó ahí. La magia que transmitían en la serie se extendió fuera de ella. Empezaron a surgir rumores de un romance en la vida real, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en eventos públicos y, por supuesto, por las fotos de paparazzi que los captaban en situaciones, digamos, más que amistosas. La ilusión de verlos juntos en la vida real era enorme. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. Después de un tiempo los rumores de romance se fueron apagando, y eventualmente, tanto Can como Demet comenzaron a salir con otras personas. Can tuvo una relación bastante pública con la periodista italiana Diletta Leotta, que, si me permiten la opinión, era una mujer absolutamente espectacular. Y Demet, por su parte, encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Parecía que la historia de Can y Demet, al menos en el terreno sentimental, había llegado a su fin. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque hace unas semanas empezaron a circular rumores, cada vez más fuertes, de que Demet y Oğuzhan se habían separado. Y efectivamente hace poco se confirmó la noticia, Demet y Oğuzhan ya no están juntos. Una noticia que sinceramente me dio mucha pena. Porque independientemente de lo que uno piense sobre la pareja Can y Demet, uno siempre espera que las relaciones funcionen y que la gente encuentre la felicidad. Pero bueno, la vida sigue, y a veces las cosas no salen como uno espera. Y fue precisamente a partir de la confirmación de la separación de Demet que empezaron a surgir nuevamente los rumores de un posible acercamiento entre ella y Can. ¿Por qué? Pues bien, aquí es donde entra en juego el famoso evento secreto del que hablábamos al principio. La información que tengo y que por supuesto hay que tomarla con pinzas porque nada está confirmado al 100%, es que tanto Can como Demet fueron invitados a participar en un evento privado organizado por una importante marca turca. Al parecer, esta marca tiene planes de lanzar una campaña publicitaria a gran escala, y quieren que Can y Demet sean las caras de esta campaña. Imagínense. Can y Demet juntos promocionando una marca importante. Sería un bombazo. Pero la cosa no termina ahí. Según las fuentes que manejan algunos medios de comunicación turcos, la idea de la marca no es simplemente juntarlos para hacer publicidad. Al parecer quieren que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie o película. Sí, lo escucharon bien. Una nueva producción protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora bien, aquí es donde entra en juego el evento secreto. Se dice que este evento fue organizado para que Can y Demet pudieran reunirse, conocerse nuevamente y discutir la posibilidad de trabajar juntos. Al parecer, la marca quiere asegurarse de que haya química entre ellos, y de que ambos estén dispuestos a embarcarse en este nuevo proyecto. Y aquí es donde la información se vuelve un poco confusa. Porque algunos dicen que la reunión fue todo un éxito, y que Can y Demet se llevaron de maravilla. Otros, sin embargo, aseguran que hubo cierta tensión en el ambiente, y que ambos están un poco indecisos sobre si aceptar o no la propuesta. La verdad es que no sabemos qué creer.
Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad de verlos juntos nuevamente en pantalla es algo que tiene a muchísima gente emocionada. Y es que seamos sinceros, la química que tenían en Erkénthicus era innegable. Y aunque ambos han trabajado en otros proyectos desde entonces, ninguno ha logrado generar el mismo impacto que aquella serie. Así que, ¿será que Khan y Demet están considerando darle una segunda oportunidad a su relación, tanto en la vida real como en la ficción? Solo el tiempo lo dirá. Pero detengámonos un momento en el impacto de Erkénthicus. No fue simplemente una telenovela más. Fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía, conquistando corazones en América Latina, Europa, e incluso en algunas partes de Asia. La historia de amor entre Candivit, el fotógrafo trotamundos, y Sanemeyn, la joven soñadora que aspiraba a ser escritora, resonó con el público de una manera muy especial. Y mucho de ese éxito se debió a la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión era palpable, sus miradas transmitían emociones genuinas, y sus escenas juntos eran simplemente irresistibles. Los fanáticos de la serie se obsesionaron con la pareja, buscando cualquier indicio de que su amor trascendiera la pantalla. Crearon clubs de fans, llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo, y analizaban cada una de sus interacciones públicas en busca de pistas sobre su posible romance. La presión mediática fue enorme y tanto Can como Demet tuvieron que lidiar con la constante especulación sobre su relación. Aunque nunca confirmaron ni negaron los rumores, sus acciones y palabras dejaban entrever que había algo más que una simple amistad entre ellos. Después de Erkénthicus, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde protagonizó varias producciones televisivas y se convirtió en un ícono en el país. Su relación con Diletta Leotta fue seguida de cerca por la prensa del corazón, y muchos creyeron que finalmente había encontrado la estabilidad sentimental. Sin embargo, la relación terminó abruptamente, dejando a Can nuevamente en el centro de la atención mediática. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series de éxito y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Su boda con Oğuzhan Koç fue un evento mediático de gran magnitud, y parecía que Demet había encontrado la felicidad en el matrimonio. Pero como hemos visto, la felicidad no siempre dura para siempre. Y es precisamente aquí donde volvemos al presente, con los rumores de un posible reencuentro entre Can y Demet. La separación de Demet de Oğuzhan Koç ha reavivado las esperanzas de los fanáticos de Erkénthicus, quienes sueñan con ver a sus ídolos juntos nuevamente. Y el hecho de que ambos hayan sido invitados a participar en este misterioso evento secreto solo ha alimentado aún más la especulación. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo entre Can y Demet? ¿Están realmente considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos? ¿Podría surgir algo más que una simple relación profesional entre ellos? Para tratar de responder a estas preguntas, tenemos que analizar más a fondo las pistas que nos han ido dejando en redes sociales. Como mencioné antes, el simple hecho de que Demet le haya dado "me gusta" a una foto de Can en Instagram ya es significativo. En el mundo de las celebridades, nada es casualidad. Cada like, cada comentario, cada publicación es cuidadosamente planeada y analizada por sus equipos de comunicación. Así que, ¿por qué Demet le daría "me gusta" a una foto de Can, después de tanto tiempo y en medio de los rumores de reconciliación? Podría ser una simple muestra de apoyo, o podría ser una señal de que algo más está sucediendo entre ellos. Pero no solo se trata de likes en Instagram. También se han detectado otros movimientos sospechosos en las redes sociales de ambos actores. Por ejemplo, ambos han comenzado a seguir nuevamente a algunos amigos en común que habían dejado de seguir hace tiempo. También han intercambiado algunos comentarios sutiles con estos amigos, que podrían interpretarse como mensajes en clave dirigidos el uno al otro. Y por supuesto, están las famosas coincidencias en sus historias de Instagram. Ambos han publicado fotos y vídeos en lugares similares, en momentos similares, lo que ha llevado a algunos fanáticos a creer que podrían estar pasando tiempo juntos en secreto. Sin embargo, también es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Es posible que todas estas pistas sean simplemente coincidencias, o que Can y Demet estén jugando con la prensa y los fanáticos para generar expectación y promocionar su posible reencuentro profesional. Al final, solo ellos saben lo que realmente está sucediendo entre ellos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente en pantalla es algo que tiene a muchísima gente ilusionada.
Ambos son actores talentosos y carismáticos, y su química en Erkencicus fue simplemente mágica. Si finalmente deciden trabajar juntos en una nueva serie o película, seguramente será un éxito rotundo. Y, quién sabe, tal vez esta nueva colaboración también les dé la oportunidad de retomar su relación personal, si es que realmente hay algo que retomar. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema. Estaré rastreando cada una de sus publicaciones en redes sociales, analizando cada una de sus declaraciones públicas, y buscando cualquier pista que nos ayude a entender qué está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto compartiré toda esta información con ustedes aquí en el canal. Así que manténganse sintonizados. Mientras esperamos nuevas noticias, podemos reflexionar sobre el poder del amor y las segundas oportunidades. A veces las relaciones terminan por diferentes razones, pero eso no significa que no puedan retomarse en el futuro. El tiempo, la distancia y las experiencias vividas pueden cambiar a las personas, y pueden hacer que una relación que antes no funcionaba, ahora sí tenga la oportunidad de prosperar. ¿Será este el caso de Can y Demet? Solo el tiempo lo dirá. Y bueno, eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme en este análisis profundo de los rumores sobre el posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darle una segunda oportunidad a su relación? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? Quiero saber su opinión. Y recuerden, este es solo el comienzo de esta historia. Estaré actualizando la información a medida que surjan nuevas noticias. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita y manténganse atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!